¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable. ¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio.
Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Aurelita, ya estamos listos. Así es. Bienvenidos a todos a nuestro live webinar Quebrar o Sobrevivir. Ecuador y el mundo entero viven una crisis financiera que afecta a todos los sectores. Como un efecto dominó, por eso Audit Corporate ha realizado este live como aporte a los negocios y empresas. Pero, ¿por qué quebrar o sobrevivir? Donde justamente estaremos compartiendo tips para sobreponerse sobre esta crisis financiera. Para esto tenemos como invitados
a la Casa de Valores Futuro, Audit Corporate, que va a estar en este live compartiendo con Alejandra Cajas. Ella es docente titular de la Maestría de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Cuenta con certificaciones internacionales otorgadas por el IS Business School y el AE Business School. Operadora de valores y auditora externa calificada. Ingeniera en contabilidad y auditora CPA, Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Su desarrollo profesional ha sido en gran parte como auditora externa en PricewaterhouseCoopers. Se ha desarrollado como auditora interna en una de las empresas retail líderes del país. También tendremos a Ingrid Quimis. Ella es ingeniera en contaduría pública y auditoría, es auditora externa calificada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Cuenta con una certificación ACA, avalada por el Instituto de Londres en NIF. Esta certificación le ha permitido contribuir y formar parte del equipo especializado en implementación NIF de la firma. Ingrid cuenta con 10 años de experiencia y ha formado parte en el equipo de trabajo de implementación de dichas normas ejecutadas a empresas nacionales y multinacionales, pertenecientes al sector químico, manufacturero, de exportación y comercialización agrícola. Ella es la gerente de auditoría de Audit Corporate. También tenemos al gerente de innovación y tecnologías, Anthony Flores. Él es ingeniero en contabilidad y auditoría, ha destacado sus conocimientos en el desarrollo de auditorías financieras en empresas del sector industrial, distribución y de servicios. Anthony cuenta con una certificación ACA, avalada por el Instituto de Londres en NIF, y esta certificación le ha permitido contribuir y formar parte del equipo especializado de implementación NIF de la firma. Es miembro de la Red Global de Auditores Auditul y del Colegio de Contadores de Guayaquil. También tendremos al gerente de auditoría principal de la firma, el socio director John Hidalgo. Él tiene 25 años de experiencia brindando servicios de consultoría, impuestos y auditoría. Es abogado de los juzgados de tribunales de la República y magíster de tributación en la SPAE, miembro del IDT, Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario del Ecuador y de la Federación Nacional de Contadores del Ecuador, SPA, calificado como auditor externo por la Super de Compañías, y cuenta con una certificación ACA, avalada por el Instituto de Londres para el análisis de las normas NIF. Trabajó como funcionario en una firma consultoría internacional donde obtuvo sus experiencias y desarrolló sus habilidades en materias de precios de transferencia, fiscalidad internacional y convenios internacionales. Agradecemos también a todos nuestros auspiciantes, Casa de Valores Futuro, TD Consultan, Sistema Colmena y Tax Corporate por la realización de este evento. Adelante, John, Anthony, Ingrid y Alejandra. Les doy apertura para que puedan hacer las recomendaciones. Gracias, Gabriela. Sí, estamos muy contentos de estar acá. Agradecerles a ustedes por participar en este evento. Un poco la idea es conversar temas relacionados a las finanzas en el Ecuador. Sabemos muy bien que en la actualidad salimos del efecto pandemia o estamos en el efecto post-pandemia y sentíamos una recuperación, una ligera recuperación en este primer trimestre, en lo que va en el mes de enero y febrero. Lastimosamente, las últimas semanas, el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania ha generado también mucha incertidumbre en los mercados financieros. Hubo una caída en la Bolsa de Valores Internacional, también en las famosas criptomonedas y demás indicadores. Se conoce también que al existir esto y todos los reparos que los gobiernos de la OTAN y otros países han hecho contra Rusia, han originado que efectivamente las operaciones entre estos países con el mundo presenten quebrantos. Recordemos también que Ecuador es un principal exportador en lo que es camarón y flores al mundo, y entre ellos hay una tasa importante para con estos países que se encuentran en conflicto. Uno de los temas interesantes y que genera contradicción es que al mejorar el barril de petróleo más allá de los $100, debería haber una tendencia positiva a nivel económico, pero es todo lo contrario. Origina de que este incremento hace que
los insumos asociados, en este caso a la gasolina, también tengan un incremento importante. Entonces, hay muchas tendencias. Todo esto se resume en determinadas cuentas de que los productos que nosotros recibimos en el Ecuador vayan a tener incremento. Hablamos de los productos agrícolas que utilizan fertilizantes y que este ha tenido 3 veces el incremento de su valor en el tema de fungicidas y demás productos importados. Entonces la tendencia también se da con el tema del transporte logístico. Las navieras, al establecer pasos por sectores de conflicto, establecen nuevos puertos y eso origina que el impacto logístico del costo naviero incremente por estos cambios. Son muchas situaciones. El evento, ¿por qué lo llamamos quebrar o sobrevivir? Va de la mano mucho con las situaciones económicas que presenta nuestro país. Sabemos las situaciones mundo, pero también hay que traducirlas, qué efectos va a tener y también ver qué compañías han quebrado, qué ha pasado y qué están haciendo para mantenerse las que todavía estamos en el acto. Uno de los temas importantes que hay que tener en cuenta que cuando estuvimos en la etapa de la pandemia, estamos hablando marzo 2020 y el segundo brote que se dio en el año 2021 originó cambios inclusive en los negocios de manera mental de cómo manejar las finanzas de las empresas. En la actualidad, con el tema de la guerra, creemos que estamos preparados, pero es diferente la situación, ya que es un tema de conflicto totalmente variado a lo que es una pandemia. Sin embargo, es crisis. Eso se traduce con Ecuador. ¿Qué agenda tenemos? ¿La podríamos compartir, por favor, el productor? Muchas gracias. Tenemos aquí, como resumen ejecutivo, vamos a tratar datos cerrados de la solvencia de compañía del 2020, información financiera que tenemos a la mano de manera inmediata, para ver cómo están las compañías a esa fecha, motivos principales por los que las compañías han quebrado, que es importante saber a qué se debe, cuáles son los negocios que han crecido en el año 2022 para asimilar tendencias, tips para fortalecer tu negocio en el año 2022, tendencias futuras para inversiones, ¿no? Por eso Alejandra está acá para que nos acompañe también ver el tema de financiamiento, que es importante, y principales negocios del futuro. Bueno, antes de empezar, voy a conversar con ustedes un poco para tratar el tema. Alejandra, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu análisis general producto de la situación que está viviendo nuestro país? Pues, ¿no? Bueno, pues definitivamente, como bien lo mencionaste, John, una crisis es una crisis diferente, muy diferente a la pandemia, pero hay que identificar en qué momento se encuentra la compañía. Es decir, una crisis no determina el momento financiero de una empresa. Durante una crisis existen sectores golpeados, existen sectores que de repente se ven un poco más aliviados. Esto ocurrió con la pandemia, lo vimos bastante de cerca, hubo sectores beneficiados, hubo sectores que lamentablemente pues, han tenido que pasar por una crisis financiera bastante alta. Pero ¿a qué quiero llegar? Que una crisis no determina realmente la situación financiera de la compañía. Lo que determina la situación financiera de la compañía es qué tan preparada está para afrontar esa crisis, ¿no? ¿Qué herramientas tiene a su mano? ¿Cómo está su flujo de efectivo? ¿Cómo está su movimiento de apalancamiento? ¿Cómo está su estructura de financiamiento? Realmente eso nos va a determinar si la empresa está lista o no está lista para enfrentar esta crisis. ¿Y qué medidas tiene que tomar, no? Medidas preventivas o medidas detectivas. Puede ser que si no estuvo lo mejor preparada, será el momento entonces de tomar acciones un poco más drásticas, decisiones un poco más duras, detectivas que vayan a resolver problemas, o en su defecto, si es una empresa que ha venido manejándose bien y de repente ha previsto ciertas situaciones, lo que hará es tomar medidas no tan drásticas, pero medidas que tengan que ver con la prevención para futuras implicaciones de esta crisis. Alejandra, yo rescato algo. Dentro de lo que tú comentas, efectivamente, hubieron oportunidades en la pandemia para ciertos negocios, ¿no? Vimos los negocios de envío de los alimentos, ¿no? El tema logístico, se crearon muchas APP que en la actualidad todavía lo utilizamos, ya se nos tornó una costumbre no salir y comprar. Sumo a esta situación de crisis, el tema delictivo de nuestro país, que origina 1000 veces en un restaurante, prefiero pedir la comida, no pido la comida, viene a mi domicilio o viene a mi trabajo. Sin embargo, es verdad, me da pena decirlo, hablando con empresarios me decían, en un conflicto como este, efectivamente no es el adecuado trabajar, pero hay que buscar las oportunidades sobre el cual tú puedas desarrollarte.
¿correcto? Lastimosamente, muchas compañías no están preparadas. Creo yo que es grave, y quiero decirlo de forma abierta, que si ya pasamos de una pandemia y no hicimos los cambios necesarios en el manejo del flujo, la administración del flujo efectivo, que es lo principal, porque es lo que yo debería tener, como tú señalas, como ahorro, para en una crisis tener la capacidad. Todas aquellas personas que tienen ahorros o tuvieron ahorros en la pandemia pudieron sellar o sobrevivir sobre estos problemas. Es decir, pudieron enfrentar la crisis porque tenían lo más importante, el flujo, el dinero. Los bancos no prestaban. Totalmente, totalmente. Y ahí nos encontrábamos ante una situación un poco contraria, ¿no? Ante una demanda que teníamos de personas, pues en efecto, que demandaban este efectivo precisamente, pero por el otro lado estábamos con aquellas empresas que estaban guardando su liquidez. Entonces la conexión entre la inversión, ¿verdad? Quienes tienen el efectivo y buscan una rentabilidad y quienes lo necesitan no se pudo dar. En efecto, porque esa realmente es la consecuencia de una crisis. El salvaguardar la poca liquidez que se tiene y en efecto para las empresas que no lo han logrado, no han logrado establecer su fondo de ahorro, su fondo de emergencia, pues realmente se les hizo muy complicado acudir a fuentes de financiamiento. Muy bien, perfecto. Con esta introducción muy espesa, diría yo, podríamos dar inicio a este live, ¿no? Por favor, productor. Perfecto. Vamos a chequear. Aquí tengo el pasador de diapositivas. Vamos a probarlo a ver si funciona. A ver, vamos a ponerle on. Parece que no funciona, ¿no? Vamos a ver el último espacio. ¿No? Ok, vamos a que usted nos ayude con eso. Ok. Entonces tenemos que, dentro de la revisión que han hecho acá el equipo, hay en total 62.000 compañías en el año 2020, le doy los datos para que ustedes vean que es interesante, de los cuales nuevas compañías, formato anterior, hablo compañías limitadas, sociedades anónimas, hay 7.000, como pueden apreciar en la gráfica. También hay SaaS, se crearon producto de esta crisis, ¿no? Y también por los planes que a nivel gubernamental se estableció la creación de la SaaS, 4.000, ¿no? Pero hay unos datos dentro del problema. 20.000 de estas 62.000 compañías, chicos, tienen pérdida. Estamos hablando de casi un 30%. En el año 2020 generaron pérdidas, lo que conllevó a que 7.000 tengan patrimonio negativo. Estamos hablando de casi un 10%. Y disueltas en disolución, en proceso de liquidación por parte de las compañías, casi un 9%. Esos son los indicadores. Si yo sumo empresas con patrimonio negativo, empresas con pérdida, podemos definir que más del 30% en el Ecuador tienen problemas. Obviamente en el mundo. Frente a esta gráfica real, nos toca establecer que esos son cifras 2020, ya reportadas a la Superintendencia de Compañías, que efectivamente, producto de la pandemia, que fue una crisis, que decían que era una guerra que no conoces al enemigo, correcto, porque era virus, se va a sumar el otro problema de la guerra que está viviendo el mundo, que va a generar para el año 2022 otro tipo de indicadores, que probablemente van a ser compañías con pérdidas. Pero si ya tenemos claro el panorama y venimos enfrentando una guerra invisible que pudimos estar, gracias a Dios, muchos de nosotros vivos, a nivel de negocios también, nos toca establecer estrategias sobre este problema. Esta es la gráfica real y tenemos que tener claro que se podrá repetir tanto en el 21, que se está cerrando, mejorando cifras, pero en el 22 regresar a estos mismos temas. Todo va a depender del tiempo de conflicto, ¿no? Que hasta el momento no conocemos que hay una para, hay conversaciones, pero no hay una para, y cuál va a ser el plan de acción en los gobiernos de la OTAN y Estados Unidos para calmar esta situación. ¿A qué se debieron estos problemas, ¿no? Vamos pasando a la siguiente lámina. Muy bien. ¿Cuáles son los motivos para que las compañías hayan presentado problemas de quiebra, problemas de pérdida y demás? Pongo como primer punto, hubieron algunos, no en la lista larga, lo que señalaba hace un momento Alejandra, falta de financiamiento. Esa falta de financiamiento originó al no tener yo ahorro o tener niveles de inventario altos, niveles de activos altos, no flujo de caja, que yo concentré más mi operación y no mi reserva de ahorro a que
yo automáticamente tengo un grave problema. Si el banco me prestaba o buscaba opciones de préstamo, no lo tenía y automáticamente mi negocio no continuaba. Esa falta de financiamiento se traduce también al hecho del plan que tenía la gerencia. Yo recuerdo tanto, de chicos, lo que se decía y cuando nos toca auditar o revisar compañías o analizar financieramente, tienes que tener tu caja colocada en inversiones o tu caja debería estar en inventarios para hacer la rotación. La tendencia originó de que tengamos unos niveles altos de inventarios que nosotros nos estoqueaban con el ánimo de tener el producto para venderlo a mi cliente o por el volumen de compra donde que veíamos, yo te daba un gran descuento o te hacía una reducción por volumen o venían las promociones 12 unidades más 1, hablo de los temas de productos del detail, pero también se veía el hecho de que yo a nivel de volumen tenía un porcentaje de descuento que también se suma. Totalmente. Pero no había el ahorro del flujo necesario para obtener financiamiento en el momento del conflicto. Esto vino para dar una caída en ventas, automáticamente no tenía cómo gestionar, no tenía flujo para gestionar muy bien, no tenía flujo, pero a la vez cayeron mis ventas sin necesidad de vender porque no se vendía y no tenía cómo operar. Luego, sobre las ventas ya realizadas, los clientes no pagaban. Entonces venía el problema de la morosidad de mis clientes en el no pago oportuno de mis facturas. Va de la mano con esta morosidad y también por no poder vender la caída de ventas, y se van a sorprender, que un 20% representaba que yo no tenía el apoyo digital, es decir, la facturación electrónica. Casos reales. Primero, no le facturé o le facturé durante 3-4 meses, pero nunca me recibió la factura. Cuando me recibió la factura, hablo tema de pandemia, después de 6 meses, hablamos junio, julio, agosto, le hago la facturación o le hacen las compañías la facturación, le dicen, bueno, mira, yo no te puedo pagar lo que recibí, o si lo recibí, ¿sabes qué? Te lo devuelvo, porque lo tengo en stock, hablando de bienes y de servicios, la prestación tuya no la necesitaba porque estábamos en pandemia. Fueron renegociaciones o declaratorias de morosidad, o ¿sabes qué? No me factures. Con el tema de la innovación tecnológica que no contaban los negocios en lo que es facturación electrónica. Y va de la mano con esto, al tener un solo stock de inventario, lo que discutíamos en su momento, no había rotación. Y yo no tenía cómo convertir ese inventario en efectivo en el financiamiento que necesitaba. Una de las tendencias que se dieron también, y somos claros, fue que el gobierno permitió, obviamente, reducir la jornada laboral de trabajo de hasta un 50%. Y creo que muchas compañías optaron por esa opción porque no tenían liquidez ni cómo pagar. Inclusive hubieron meses que no pagaron y llegaron a un acuerdo. Yo recuerdo tanto que había muchas compañías que los empleados sumaban al hecho de que efectivamente la empresa no tenía cómo operar, no tenía cómo pagar. Ese fue uno de los temas que nosotros le hemos ordenado a nuestro entender, Alejandra, chicos, para poderlo comprender. Sin embargo, quiero ver datos, ¿no? Ingrid, ¿tú no tienes algo preparado? Sí, correcto. Bueno, ahora vamos a ver cuál ha sido el crecimiento de las compañías o los sectores principalmente en los cuales el Ecuador ha exportado algunos bienes, ha prestado algunos servicios, y como ellos hemos realizado esta tabla donde vemos los porcentajes de crecimiento. Vamos a empezar con el sector de la minería, que como pueden ver entre el 2020 al 2021 hubo un incremento del 40%. ¿A qué se debe eso? A que Ecuador durante la pandemia no dejó de lado este tipo de sector. Él siguió operando, no tenía problemas, abrieron 2 minas nuevas, que es Fruta de la Costa y también otra minería que se llama El Mirador. Entonces, eso permitió a que el Ecuador mejore, incremente también. Hubo un crecimiento 21 del 20 y proyectado, es un proyectado del 22, ¿no? Claro, proyectado del 22, 5.3. Entonces esperamos que siga incrementando sus exportaciones, que principalmente el país exporta oro, plata, cobre a Estados Unidos, aparte de Europa, también su principal también, digamos, compradores Alemania. Entonces estamos esperando que se mantenga así durante este 2022 y no afecte, como mencionábamos, este tipo de guerras a esta transacción. Okay.
Seguimos también con la fabricación de maquinarias. Este no tuvo un incremento como el Ecuador lo esperaba, porque también a raíz de eso viene enlazado, aparte de la fabricación de maquinarias, se enlaza también el sector manufacturero. Okay. O sea, el sector manufacturero sin las herramientas, sin las maquinarias no puede producir. Entonces, por eso vemos que casi a la par el incremento de las maquinarias con el sector manufacturero van de la mano, y también por ello también el sector textil. Ya veamos que también el sector textil, a no ser, digamos, tan indispensable durante la pandemia, entonces ellos también se vieron la forma de reinventarse. Como que, no sé si ustedes recuerdan que durante los primeros meses de la pandemia, este sector, algunos también textiles, personas comenzaron a fabricar mascarillas, ¿sí? Entonces eso también le permitió digamos, a ciertos, aparte de ese sector, mejorar. Entonces, al hacer esas mascarillas, sabemos que no eran las indispensables, las que solicitaba el ministerio, pero les permitió subsistir, y ellos fueron innovando en esa parte de ese sector. El sector que también nos ayuda mucho y en la actualidad también ha ido mejorando conforme ha pasado la pandemia es el sector camaronero. Entonces, ellos también no decayeron durante la pandemia, pero sí hubieron varios meses en donde sí se vio afectado por ese tema del COVID. Se escucharon noticias de que llegaban contenedores a China con COVID, entonces nosotros igual respaldábamos, y ciertas compañías se vieron afectadas porque de una u otra manera los vetaron. Entonces, sí hubo, digamos, una disminución, pero ese sector ha sabido sobresalir y mantenerse durante toda esta temporada. Entonces, sí esperamos también un crecimiento entre 3.4 y 3.1 para el 2022. Ahí estoy viendo, solamente para la acuicultura y lo que es el procesamiento de camarón, la tendencia también ha sido al alza del 21, también la tendencia del 22, sin embargo, hay que hacer una estimación, un ajuste a la estimación. Por eso, no, estos no son, estos valores de crecimiento al 2022 son estimados antes de todo esto que sucediera de la guerra con Ucrania y Rusia. Entonces, no descartemos que en un futuro vaya incrementando, disminuyendo, depende cómo vaya surgiendo esta situación. La afectación al PIB, si es de una semana a 2 semanas, y llegando un mes puede ir de 1 punto porcentual a 2 puntos porcentuales de disminución con relación a la estimación inicial. Si el crecimiento se establecía de un 5 o 6%, un 3%, menos ese 2 puntos porcentuales solo de 1 a 2 semanas, imagínense, solamente completo 1 a 2 semanas, y si dura un mes, podríamos llegar a 0 o a más 1, únicamente de crecimiento, que la tendencia era de mejorar con relación. Recordemos que el 2021 ya fue un año tendente de mejoría con relación al 20, porque también tuvimos un Omicron, pero que fue, yo creo, bastante aplacado con todas las acciones que se tomaron. Sin embargo, yo creería que el 22 es el año ejemplo para llegar a las cifras, por lo menos del año 2019, que las veo cada vez más complicadas con esto. Nos salimos de una guerra invisible y entramos en una guerra física, ¿no? Veo dos puntos nada más. Una, con la construcción no encuentra mejoría. Se establecía en el 22 y creo que ese 2.9 es falso, ¿no? Podría ser falso. Todavía no tenemos, digamos, la cifra efectiva, pero no se logra mejorar. No se logra mejorar porque igual el sector, recordemos que necesita de personas para seguir manteniendo ese sector. Y los créditos bancarios, créditos hipotecarios, tener en cuenta muchísimo eso. Las personas al momento que quieren comprarse su vivienda, necesitan un crédito. No todas las personas tienen para cancelar en efectivo, por ejemplo, la entrada, o si no, toda la casa completa, sino que acuden directamente al banco, y como el banco está con recesión, no les presta, o les pone en este caso muchísimas trabas para no prestar. Yo sentí una mejoría en el sector de la construcción, pero no en el de grandes construcciones, hablando de edificaciones y demás, que sí las hay, pero no hay ese nivel de inversión producto de estos problemas, pero sí el sector no oficial, hablando de las obras de mejoras de oficinas, mejoras de casa,
hubo una gran tendencia entre enero y el mes de febrero, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo, nosotros llamamos por hacer una reparación y no había personas, todas estaban ocupadas haciendo mejoras ya en salinas, en playas, ya había un movimiento en lo que es reparación. Claro. O adecuación. Claro, eso Recordemos sí. que se viene el invierno, entonces es Correcto. indispensable adecuar las viviendas. Muy bien. Pero sí, ese sector ha tratado también de subsistir, como mencionaba Anthony, por ejemplo, en el sector de viviendas, sí hubo una temporada que las casas bajaron muchísimo de precio, pero aún no se pudo, aún ese sector no pudo recabar o recolectar el dinero que necesitaba para salir adelante. Yo tengo información fresca de eso. En el tema de las viviendas, como la tendencia era, no digo que todavía es, trabajar en casa, a reducir un poco, el tema de vivienda, créditos o las ventas de vivienda no bajaron los precios a nivel de plusvalía, ¿no? Seguían los precios al alza en la venta, pero todo lo que es oficina de alquiler, es decir, más allá de que baje el precio, que había una tendencia a la baja del 5 o 6%, no se podía vender. Sí. Es decir, porque toda la mayoría de empresas, empresarios y de negocios dijeron, ¿sabes qué? Yo no puedo pagar un alquiler mensual, me retiro, o el que era dueño de ese lugar, que tenía ocupado el 80, 90 o 100%, bajó el 50% y tiene una estructura de costo de operación muy alta, que le toca mejor decir, adecuo mi casa para hacerlo. Y ese concepto de adecuar mi casa originó de que el valor de los precios de la casa de vivienda mejoren o se mantengan. Claro. Eso es raro, ¿no? Mientras que el de oficina y alquiler, hay mucha oferta o sobre oferta de alquiler y eso hace que efectivamente ese sector no se mueva. Claro. Chévere, no sé si tienes algo más. Sí, otro sector en el que no he leído también durante esta temporada es el sector de la madera. Bueno, Ecuador siempre se ha especializado en la teca, en la balsa, Claro. pero ha tratado de sobrevivir, pero esperemos que al 2022 tenga una mejora de 2.2. Entonces, con todo esto de que ya salieron las restricciones, esperemos que ya podamos exportar mejor a Europa, que es el sector donde exportamos, a Estados Unidos. Entonces, esperemos que este sector mejore. Con el tema del transporte y almacenamiento, este sector se ha tenido un incremento en relación entre el 2020 al 2021. Entonces, igual recordemos que durante la temporada de la pandemia, el tipo de los fletes, navieros y todo eso, hubo una sobredemanda, también hubo un sobreprecio, entonces incrementó mucho el valor en este sector porque no habían como que muchos recursos y las personas necesitaban exportar y comercializar sus productos a otros países. Con el sector de las flores, incrementó entre el 2020 al 2021 un 3.8, entonces se espera un incremento de 1.5, pero en este sector sí lo veo un poco complicado porque él sí exporta a Rusia flores, claveles, que son, digamos, las flores que más exporta Ecuador hacia el exterior. Entonces esperemos que con Estados Unidos, que también exportamos, sectores de Asia, pueda cubrir esa demanda que no tendríamos en teoría con Rusia. Entonces pueda mejorar el sector. Y por último, y no menos importante, está el banano. Entonces él sí tuvo una decaída, entonces por temas principalmente por temas logísticos, el tema del flete, entonces sí se vio afectado. También recordemos que hubo una temporada a raíz de la pandemia, también se nos juntó el tema de que los volcanes botaban ceniza, entonces también las plantaciones se veían afectadas y este sector obtuvo una merma, ¿ya? Así indistintamente, entonces por eso se vio afectado. Esperemos que al 2022 ya haga o crezca este sector como esperamos, porque es uno de los bienes que más exportamos a otros países, especialmente a Asia, a Europa, Estados Unidos. Bueno, en ese punto también hay que tener en cuenta algo, porque al momento del banano ser un producto agrícola, o sea, el tema de la urea, se incrementó en 300%. El saco son este incremento
pero hay que tener en cuenta el precio, porque el precio localmente es igual, es foto. Entonces, se incrementa el precio, no se incrementa el precio, porque también la gasolina está a la alza. Entonces, el agricultor se ve en este caso perjudicado, porque utiliza el combustible para el tractor, ¿verdad? Para la tierra, utiliza en este caso el fertilizante, que en este caso es la urea, y en este caso uno de los proveedores principales, Rusia. Entonces, producto de esta situación que está pasando en la actualidad, puede conllevar más adelante ver esta tendencia a la baja. Claro, y esto nos lleva principalmente, pues en efecto, a un cambio en la reestructuración valga la redundancia, su estructura de ingresos y costos, ¿no? Claro. Porque a la final, claro, yo espero un crecimiento por alguna mejora, pandemia y todo lo demás, pero si toda mi cadena de valor, proveedores, tal cual como lo mencionabas, insumos que yo necesito para la producción, asimismo, suben de costo, pero yo tengo una regulación en precio que puede existir o por competencia no puedo subir mis precios, ¿qué me toca hacer? Es decir, me toca quizás generar más valor por otro lado, pero al hablar de banano estamos hablando de commodities, ¿no? Entonces que a la final se torna un poco más complejo y allí está el verdadero reto de estas compañías, ¿no? Que si bien esperamos crecimiento, tenemos un montón de factores que financieramente los deberíamos de evaluar, ¿no? Y planear estrategias precisamente para alcanzar esos crecimientos. Sí, estamos ya en Facebook desde el inicio y me va a disculpar, estaba compartiendo, por WhatsApp me escribían, ya si no les llegó el enlace pueden hacerlo desde el enlace de Facebook que les compartí a todos nuestros contactos y clientes que siempre nos acompañan. Muy bien, Ingrid, ¿algo más para continuar? No, con eso sería todo sobre los sectores Muy bien. que exporta. Interesante, ¿no? Excelente. Hay algo súper interesante acá que rescato de los sectores que han tenido crecimiento y es una palabra que tú mencionaste que dijiste reinvención. En la mayoría han tenido que renovar su modelo de negocio y a esto queremos ir con la crisis, ¿no? Es decir, no nos centremos en que nuestro modelo de negocio es este y es una camisa de fuerza y siempre lo hemos hecho así, ¿no? Es momento de plantear nuevas estrategias acordes a nuestra situación financiera actual que permitan precisamente generar más ingresos. Y más que eso, generar un buen margen que vaya de la mano con un flujo de efectivo, pues definitivamente acorde a la situación. Así que eso es lo que quisiera resaltar. Muy bien, me parece perfecto, Alejandra. Ya estoy dejando de terminar de compartir. No sé si podemos ver la siguiente lámina, por favor. Perfecto, aquí estamos ya. Ahora vamos a ver cuáles serían los tips, ¿no? Después de tanto de dar revuelta y vuelta el tema de la crisis que hemos estado, creo que también es importante establecer qué áreas, Anthony, debemos reforzar, ¿no? Bueno, si ya tenemos claro el problema, claro. No quiero decir que tenemos la solución, yo sé que los que están al otro lado también pueden tener claro de que pueden haber otras opciones, soluciones directas no lo van a haber o absolutas, pero sí, ¿qué podríamos hacer, Anthony? Bueno, creo que de los tips que podemos brindar para poder fortalecer, en este caso, el negocio, primeramente es el tema de automatizar procesos. Creo que eso, en el tema de pandemia, fue un boom. ¿Por qué? Porque la mayoría de las compañías se manejaba de forma física y al momento, o sea, la documentación físicamente. Entonces, al momento de que vino la pandemia, que nadie lo esperaba, tuvieron en este caso que de ley comenzar a automatizar procesos para con la finalidad en este caso de poder reinventarse su modelo de negocios, pero en este caso ser pues un robot que puede comenzar a procesar facturas. Claro. Entonces, no solamente de facturación, sino también, por ejemplo, gestiones de cobranzas por medio de chatbot, por medio, en este caso, de reestructurar tu manual de procesos. El tema de marketing con el inbound marketing a través de tu website, conectándote con WhatsApp, llevando el control del CRM del cliente. Correcto. Muchos clientes comenzaron a aplicar CRM. Interesante. El segundo punto es la administración de flujo de caja. Lo que decía en este caso Alejandra era reinventar
toda la parte financiera. Ahí viene la parte del gerente financiero con el tema de, ok, ¿cómo yo puedo reestructurar mi plan de negocios? Por ejemplo, en el tema de las compañías de fertilizantes. Ahora, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo me voy a apalancar? ¿Me apalanco con el proveedor que ya no me puede vender? O, bueno, ya no le puedo comprar, o me apalanco con el banco. ¿Cuál en este caso es mi mejor opción? Por tasa, por ver en este caso la utilidad en este caso de la compañía, ver el rendimiento, ver los ratios financieros. Eso es muy importante que la administración de la compañía considere el tema de reestructurar todo su ciclo de conversión del activo. También reducir el activo no líquido por el activo líquido. Correcto. Porque ya no puedo yo tener, perdón, Antonio, sobreestoquear mi stock inventario por ganar una tasa de descuento que inclusive ahora está más alta, porque el otro quiere tener flujo, entonces juega con el misma fórmula. Si ya sabes que tu manufacturero te quiere dar volumen con el propósito de no tener un espacio de almacenamiento de mi inventario y dártelo a ti, mejor es mucho más fácil decirle, sabes que no, te voy a comprar lo necesario, o darme un crédito, y mira la estrategia de negocio que he visto en negocios de la línea agrícola, tenme tú el producto. Por supuesto. Tengo una línea de crédito del producto, por ejemplo, tengo 1000 sacos de arroz o de azúcar, perfecto, pero no me lo factures. Lo tengo, está allá, y a medida que yo lo necesite, lo recibo. Entonces, está jugando la estrategia contraria, que me parece excelente, aquel distribuidor que le interesaba tener un almacén con todo el producto para tener el acopio del producto de venta, le dice ahora al manufacturero, no, si tú tienes la capacidad de estructura, quédate con el inventario, compro lo lo que necesito, tengo un flujo adecuado, no me gano la tasa de descuento, pero me evito el problema de no tener financiamiento. Ahora, estos manufactureros, al ver esta situación, ¿qué han hecho? Han tratado de dar mejor tasa de descuento, darle mejor promoción para que este se lleve el producto y no tener demasiado stock de inventario. Hay que jugar, yo digo, las reglas también de grande, porque el chico lo puede hacer. Y te cuento que algunas compañías han sufrido este efecto y me parece extraordinario que el de abajo, como decía Anthony, también establezca una estrategia para no llenar su stock de inventarios, separar un almacén, alquilar un almacén, poner el producto, quitarle el espacio, el producto a mi proveedor, que es manufacturero, y decirle, no, quédate tú mejor con esto. Y yo solamente lo necesario, Alejandro. Definitivamente es la mejor estrategia, ¿no? Siempre decimos que hay que ver el panorama completo, es decir, si solo vemos el tema de las ventas, por ejemplo, si por vender más necesito tener siempre un stock de inventario, pero si no vemos la otra parte, que es el costo del mantenimiento del inventario, el costo de la... Exactamente, realmente si no tenemos un panorama completo de los ratios financieros, el análisis vertical, por ejemplo, qué porcentaje ocupan los costos del total de mis ventas, qué porcentaje ocupan los gastos del total de mis ventas, realmente no puedo tomar una decisión acertada, y ahí es cuando empiezan las decisiones aceleradas y por necesidad, y hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de decisiones, ¿no? Y juegas el juego contrario, porque entras en la óptica de te doy el inventario a menor precio si compras X volumen y desconoces, o yo creo que a estas alturas ya debemos de tener nociones básicas del manejo de volumen y precios, de que están haciendo una estrategia para que tú lleves la administración del inventario. Exactamente. Claro, correcto. Adelante. Sí, otro punto también es el tema de las ventas de línea, que también en la pandemia pasó bastante. El tema, por ejemplo, de las APP, de las, por ejemplo, Uber Eats, Rappi, ahora en este caso, bueno, ya no tienes Globo, ahora es pedido ya. No son patrocinadores, pero ya no los Pero a lo que voy es que... La publicidad gratis. Pero lo que voy es que ellos reivindicaron en este caso su negocio, claro. Y ahora la mayoría de la gente, por no salir a comer afuera, por el tema de seguridad también en Guayaquil, comienza, pido en este caso una aplicación y me quedan directamente la comida. Establecieron una oportunidad. Correcto. Y nosotros acá, compartiendo esto, en el tema de los servicios, nos pasó Alejandro, ustedes que trabajan conmigo, es de que llega un momento en que nos acostumbramos a ser cómodos, ¿no? Y todo por Zoom y negociaciones por Zoom. Totalmente. Y entre las negociaciones del 20 y el 21, que las resumo a nivel de Zoom, aunque es una red, un área digital que yo debo usarla para poder conversar,
las negociaciones no son tan buenas como la presencial. Entonces, yo esta semana o este mes me ha tocado salir y ha sido mucho más efectivo las reuniones físicas donde tengo el tacto con el cliente y le puedo indicar qué puede hacer. Y yo creo que nos va a tocar cambiar la estrategia también de no estar cómodos usando solamente Zoom. Y le digo a muchos de las personas que están del otro lado y que sabemos que no hemos acostumbrado en un 100% a trabajar de esa forma, lastimosamente no hay un cierre óptimo. En mi experiencia de cierre hay un porcentaje alto en el tema de no poder cerrar. Entonces yo creo que los vínculos de movilidad hay que utilizarlo y tratar de ir donde el cliente para establecer las negociaciones que necesitamos, ¿no? Claro, y es que saben que también hay algo clave acá, que siempre las negociaciones, y hay que tener esto bien presente cuando hacemos empresa, que las negociaciones son entre personas, son relaciones de confianza, ¿verdad? Entonces el hecho de tener una pantalla al frente impide que precisamente exista esta conexión entre las personas. Al final decimos, claro, hacemos negocios con tal empresa, pero detrás de esa empresa hay un tomador de decisiones, hay una persona, hay un equipo, hay un grupo humano que tiene motivaciones, que tiene otro tipo de temas que la virtualidad realmente impide conectar, con los que la virtualidad impide conectar. Así que definitivamente, completamente de acuerdo. Si no usan las APP, que en algunos negocios son factibles como no, los de consumo siempre, está la opción que yo creería es ya la movilidad, la presencialidad, lo que tú señalas, y que en algunos negocios como el nuestro origina hacerlo más, lo de los servicios, donde hay la parte técnica más enfocada, ¿no? Y Anthony, ¿con qué terminas? Y ahí viene el tema de networking. Claro, Sí, sí, definitivamente. A mí me parece una muy buena opción para poder conectar con las demás personas y poder concretar negocios, que es lo principal hoy en día. Hay uno de los temas asociados a este tema en los que nombraste, era de que efectivamente, y lo he sentido, lo he vivido, de que cuando tienes a una agencia que te maneje tu negocio y no es permanente, sino específica en ciertos temas, no es lo mismo como una persona que de manera dedicada a usted o que esté involucrada de manera constante. Creo que eso sí genera también un posicionamiento, ¿no? Que no es fácil, a veces uno quiere resultados de 3 a 6 meses, de la experiencia que tengo, ya tengo años con esto de estar de manera directa trabajando con personas que se involucran en la situación. Mientras que cuando contratan en temas de carácter específico por temporada, podría ser el término, los resultados no son los mismos, ¿no? Yo creo que el tema del marketing digital dedicado que tú comentas sí es muy, muy necesario, pues, ¿no? Definitivamente. Bueno, ahora vamos a ver las tendencias futuras para inversiones. Adelante, chicos, ustedes tienen temas ahí para hablarlo, ¿no? Sí, una de las tendencias futuras para inversiones es, bueno, tenemos el metaverso, criptomonedas, blockchain y mercado de valores. Bueno, tenemos una de las del boom que hoy se está hablando mucho, es el tema del metaverso. ¿Qué es el metaverso? En sí es una realidad virtual en donde se utiliza en este caso unas gafas y se puede en este caso interactuar con todas las personas por medio de un usuario y clave, pero también de forma mundial. Eso ya se está viviendo ahora. Justamente la semana anterior veía el tema de que ya comienzan los bancos a vivir esta realidad virtual como se lo está viviendo ahora. Entonces, invertir en un metaverso no se vuelve chuta. ¿Cómo voy a invertir? Invierto criptomonedas, invierto en varias monedas virtuales, pero ¿por qué voy a invertir en algo que solamente tengo en una realidad? Es virtual. Sí, en gafas. Yo me pongo a pensar a mi camino a mis 50 años de cómo lo voy a vivir. Me estoy adaptando, solamente decir que ya hago muchas operaciones del celular, pero ya se suena de que ya ni yo la voy a hacer, pues, ¿no? Va a haber un avatar que se va a encargar de gestionar estos temas. No sé si esto me va a originar que muchos nos engordemos más, porque ya ni nos vamos a querer mover. Con la pandemia vamos a terminar, estábamos engordando un poco, haciéndonos más robustos. Ahora con el metaverso no sé cómo vamos a quedar, ¿no? Muchas películas hay de ese tema, hay muchas películas de ese tema y que asocian a temas de carácter positivo como temas de carácter negativo. Hay que evaluar en todo su contexto, pero ese es el mundo, ese es el cambio, hay que adaptarse si no quedamos fuera. Correcto. Hay que adaptarse. Sí, la otra herramienta es el blockchain, que se nos permite
como encriptar la documentación, este tema de inversiones, de acciones, documentos que por lo regular nosotros lo tenemos físicos. Entonces, con esta era digital nos permite digitalizarlo y encriptarlo, porque el blockchain tiene una clave única que permite que esa documentación se resguarde y que un tercero no la pueda manipular ni la pueda, digamos, ver. Creo que se llama hash, el código que tiene, el código único que solo el usuario, el propietario, lo puede, digamos, tener para poder acceder a la información. Entonces ahí el cliente o la persona puede tener toda su documentación a salvo, resguardada, para que un tercero no la manipule. Claro, la seguridad precisamente que ameritan Esta modalidad. Estas modalidades virtuales. De lo que también comentan, el blockchain que no se permite hackear. Entonces, se está tratando de cubrir por todas las aristas y que la documentación esté 100% resguardada. De aquí a mañana, toda la tendencia del blockchain va a ser todos los documentos PDF que tenemos. La tendencia a ya no todo tener un servidor, sino que estos estén resguardados en aquellos, no sé si decirle wallet o la base de blockchain para que esté resguardado documentos, acciones, pagarés y demás. Obviamente no tienes que hacer de notar el número, el código, porque tener el código automáticamente se traslada a tu wallet o a tu billetera o a tu base de datos de blockchain. Entonces, esa es la tendencia. Me pongo a pensar inclusive en los negocios nuestros, ¿no? Sí. ¿Hacia dónde va a llegar con esto? Por ejemplo, añadiendo el tema de blockchain, que en sí es un contrato, por ejemplo, los contratos inteligentes que se está manejando ahora, no nos alejemos mucho de la realidad. En auditoría, por ejemplo, podemos tener un contrato inteligente por medio de un servidor en Estados Unidos. Muchas veces se está manejando, oye, te envío mi contrato, fírmalo. Entonces, ok, me pasas el contrato en PDF, me lo mandas encriptado y uno lo firma. Pero indirectamente, esto se lo realiza con la finalidad de evitar transacciones fraudulentas, porque por el tema de la pandemia, bueno, muchísimas personas que comenzaron de forma maliciosa a tratar de en este caso, de ver tu información para ganar ellos. Okay. Porque te pedían en este caso, págame puede ser en este caso una coima o una base, si no quieres que tu información sea pública. Claro. Y comenzaron a hacer eso. El blockchain lo que hace es una seguridad para que tu información financiera y la información que tú inviertas, que va mucho asociado con el tema de criptomonedas. Yo invierto en criptomonedas, pero el blockchain en este caso te da la seguridad para poder en este caso invertir. Sí, camino para evitar temas de estafa, también creería que es el tema, y lo que tú señalas que viene a ser un poco la violación de la información de uno como el que no se sepa, ¿no? Ahora ya no son las fotos ni los videos, ahora va a ser la documentación que tengas en el blockchain. ¡Wow! Increíble. Claro. ¿Qué más chicos tenemos? Sí, como, bueno, tenemos también el tema de las criptomonedas que está en boom ahora. Al inicio uno pensaba, chuta, uno invierte en criptomonedas, ¿qué es eso? Me van a estafar. Pero bueno, la realidad se está dando es que invertir en criptomonedas creo que el año anterior estaba en $70,000 el monto de las criptomonedas. Sí, llegó más de 60,000. ¿No? Sí. Ahora bajó a 40, creo, ¿no? Con es que el mercado de criptomonedas es muy volátil. Hoy puede estar en 50, mañana puede estar en 120, muy volátil. Entonces, en sí, estas monedas digitales, electrónicas, se lo está haciendo en este caso por medio de plataformas que son intermediarios para invertir en este caso. En Brasil ya hay compañías que han invertido en criptomonedas y auditores de allá, aliados de Línea Global, me comentan que ya han hecho nosotros, personas físicas, más que empresas, pero yo creo que el tema está más común, ¿no? Como las aplicaciones, ya criptomonedas está ganando espacio. Todavía hay muchísima incertidumbre, porque uno de los temas de la seguridad, un ejemplo, si a mí me cuando hablas de una
transacción de criptomonedas y que la cual no tienes ninguna documentación a la mano y todo está en el servidor, te hace pensar cuál es la seguridad. Y yo, como asesor, te diría, dame la seguridad de este documento, no es un pagaré, no es un título de valor, también queda esa tendencia, ¿sabes qué? Es de alto riesgo, ¿no? Entonces, esos son los lenguajes que se manejan. Sin embargo, el tema se ha socializado muchísimo y creeríamos yo que cada vez está tomando fuerza en el mercado, inclusive de Latinoamérica. Correcto. Ok, también tenemos el tema del mercado de valores. Aquí está Alejandra, para que nos ayude un poco. Antes de dar el tema, sí es importante, Alejandra, establecer temas asociados al financiamiento, a la inversión. Pero coméntanos un poco cómo funciona esto, porque yo creo que así mismo, como los temas que acabamos de comentar, ya el mercado de valores está tendiéndose una forma más directa de entrar, no solamente para compañías, que es lo común, sino también para personas naturales y permite, como es un mercado más conocido, creo que es mucho más seguro que un blockchain, que un criptomonedas. Cuéntanos un poco este tema del mercado de valores. Con todo gusto. Bueno, el mercado de valores pues es un segmento, quiero iniciar por allí, es un segmento del sistema financiero ecuatoriano. Como pueden ver en la lámina, pues en efecto, siempre cuando empiezo a hablar de mercado de valores me gusta colocar los 3 segmentos que contenemos en el sistema financiero, precisamente para hacer denotar esta seguridad, ¿no? En primer lugar están los bancos, el segmento bancario tal cual como lo conocemos, regulado por la Superintendencia de Bancos. Luego tenemos el sector cooperado, regulado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y luego tenemos al mercado de valores, ¿verdad? Regulado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Todos ellos conforman el sistema financiero. Y básicamente, ¿qué busca el sistema financiero? Pues ofrecer alternativas de financiamiento para empresas y asimismo alternativas de inversión para personas naturales o empresas que tengan pues excedentes de dinero y necesiten pues una rentabilidad. Dicho esto, pues nos queda bastante claro que el mercado de valores también es un segmento del sistema financiero completamente regulado y que ofrece pues un montón de beneficios que un poco les voy a comentar, ¿no? Y un poco tomando en cuenta también el tema de la digitalización, pues el mercado de valores también está entrando en este tema digital. Al ser un tema regulado, sí tenemos que obedecer ciertas regulaciones, ciertas implicaciones que amerita el digitalizar un segmento, tal cual como el bancario. Un poco les voy a ir comentando de qué se trata esto. ¿Ok? Podemos ir a la siguiente lámina. Ok. Bueno, entonces el mercado de valores se ve básicamente así. El mercado de valores no es otra cosa que una conexión entre las empresas que necesitan el financiamiento y los inversionistas que tienen un excedente de dinero, y allí es donde se hace la conexión. ¿Quiénes participamos en el mercado de valores? Pues estamos principalmente el regulador, como ya lo vimos, la Superintendencia de Compañías. Está la Junta de Regulación Monetaria, que es quien nos dicta todas las pautas a seguir, y estamos las casas de valores. Las casas de valores somos en efecto las instituciones legalmente facultadas para hacer esta conexión, ¿ok? Ahora, dentro de esta conexión, se estarán preguntando, y bueno, yo les hago aquí también a ustedes esta pregunta. Al hablar de alternativas de financiamiento para empresas y alternativas de inversión para personas, ¿pudiéramos concluir que una alternativa de inversión es igual que una alternativa de financiamiento? ¿Qué piensan ustedes? Inversión, pongo mi dinero para generar rentabilidad. Exacto. Y financiamiento, recibo dinero para operar. Pago un interés, el otro gana un financiamiento. Para mí es diferente, pero ¿cómo tú lo ves? Ya, claro, el concepto es distinto. Correcto. Pero, ¿qué pasa? Que esa misma alternativa, que para una persona significa una inversión, para otra persona, para otra empresa, significa un financiamiento, ¿verdad? Entonces, de esa manera lo vemos en el mercado de valores. Entonces, los verdaderos conectores son los títulos valores que existen en el mercado, ¿ok? Un poquito para comentarles, ¿quiénes se pueden financiar en el mercado de valores? Pues todas las empresas. Empresas medianas, empresas grandes. De hecho, existe un régimen llamado régimen especial bursátil para aquellas pequeñas y medianas empresas que también quieren entrar al mercado de valores. ¿Quiénes también se financian por medio del mercado de valores? Los bancos y cooperativas. Ellos también, mediante sus certificados de depósito, buscan financiamiento en el mercado, ¿ok? Y también el Estado. Seguramente han escuchado de los bonos del Estado, pues el Estado también se financia a través del mercado de valores, a través de la emisión de estos bonos del Estado.
¿ok? ¿Con qué respaldo? Con el respaldo precisamente pues de el Ecuador, por decir así, sus reservas, ¿ok? ¿Y quiénes pueden ser inversionistas del mercado de valores? Personas naturales, empresas, inversionistas institucionales, tales son los bancos, cooperativas, aseguradoras, administradoras de fondos, que también invierten en el mercado de valores. Es decir, quienes somos cuentaahorristas del banco, ¿verdad? Ponemos nuestros ahorros en el banco lo que hace pues es precisamente colocar estos recursos para generar una mayor rentabilidad. Entonces, dicho esto, ¿por qué no? Ya viene la pregunta, ¿por qué no las personas naturales también optamos por invertir directamente en el mercado de valores, ¿no? O la diversificación, que es uno de los principales pilares cuando hablamos de inversión. Una de las principales recomendaciones es diversificar. Hemos escuchado no poner todos los huevos en una misma canasta, ese es el principio. Una parte en el banco, una parte en el mercado de valores, una parte, ¿por qué no?, en criptomonedas. Y bueno, pues de esa manera ir haciendo crecer nuestro flujo de efectivo, ¿ok? Podemos ir a la siguiente lámina. Y aquí un poquito ya quiero entrar en materia combinando con lo que hemos hablado de la administración del flujo de efectivo, ¿verdad? Empezando por el tema de las empresas. Mucho hemos hablado que las empresas se enfrentan a una crisis, ¿no es cierto?, en la cual han tenido que reestructurar todas sus finanzas. Pero en esa reestructuración de finanzas hay que identificar en qué momento se encuentra la compañía. Si la compañía se encuentra en un momento de necesitar financiamiento, por medio del mercado de valores tiene tres formas de hacer. Y varias de estas las hemos hablado, ahora las vamos a esquematizar de una forma un poquito más clara. Tenemos que las empresas se pueden financiar por medio de sus activos. ¿Qué es esto? Lo que yo nos decía al inicio, convertir activos medianamente líquidos en activos líquidos. Porque de nada nos sirve tener, por ejemplo, unas cuentas por cobrar elevadísimas si no tenemos una caja. Entonces, esta es la principal fuente de financiamiento que no genera deuda, y eso es importantísimo. Nos genera una estructura de deuda alta en nuestro balance. Entonces, convertimos un activo medianamente líquido, como son las cuentas por cobrar, en efectivo mediante, por ejemplo, la venta de facturas, ¿no? Luego está la siguiente fuente de financiamiento, que es por medio del pasivo. Todos la conocemos, es la generación de deuda. Emitir deuda en el mercado de valores, ¿ok? Y la tercera, por medio del patrimonio. ¿Por qué no? Abriendo nuestro patrimonio, emitiendo acciones. ¿Para qué? Para captar ese financiamiento, abriendo mi patrimonio. Es decir, una empresa sale y dice, bueno, yo necesito X cantidad, no quiero endeudarme, no tengo activos que convertir en líquidos, bueno, abro mi patrimonio. Incluyo más socios, obtengo ese financiamiento, ¿verdad? Que a la larga lo que yo les voy a dar a mis nuevos accionistas va a ser pues una rentabilidad. Variable, por supuesto, porque depende de la situación de la compañía. Eso por el lado del financiamiento. Entonces, como yo les decía, así como hay alternativas de financiamiento, también las personas tienen alternativas de inversión. Y aquí las personas deben diferenciar dos cosas, personas o empresas. ¿Por qué? Porque las empresas que quizás ya no están en la fase de que necesitan financiamiento, sino que quizás ya tienen un excedente de liquidez, porque ya han arreglado su estructura financiera de tal manera que han conseguido liquidez. Ahora sí, ¿qué hago con esto, no? Hay dos caminos. Depende de las necesidades. Si yo quisiera invertir en renta fija, ¿qué es renta fija? Renta fija es como una póliza. Por ejemplo, yo conozco de primera mano cuál es el porcentaje de rentabilidad y en cuánto tiempo voy a ganar eso. Cero riesgos, ¿ok? Y luego tengo la renta variable, las acciones, porque en Ecuador también podemos comprar acciones, por supuesto que sí, están pues los principales bancos, La Favorita, Holcim, Cervecería, y todo depende también del perfil de inversión de la empresa o de la persona natural. Si de repente el perfil es mucho más conservador, lo que hace es invertir en algo de renta fija, ¿no? Hay un tema, ¿no? Sí. El tema de los tiempos que ya deberíamos cumplir en el live. Sí. Y viendo lo grueso de información que tú Sí. tienes, creo yo importante de que estos temas, por eso vamos a hacer un evento el 23 y 24. Sí, ya mismo totalmente. vamos a verlo con el ánimo de que podamos chequearlo, ¿no? Y si quisiera invitarte, ¿no? Sí. Porque estamos conversando con algunas personas expositores para ver si desarrollamos el tema de la forma abierta, porque uno de los temas que sé que nos va a tomar más tiempo y acá me están haciendo el clic, hay que empezar a verlo, avanzar, era Sí. en qué debo de invertir en tiempos
para yo tener Sí, sí. el flujo en su momento y no decir, tengo la inversión puesta en un bono, en una emisión, necesito el dinero ahora, pero no lo puedo vender, o tengo que cumplir el tiempo para ganarme ese 9, 10, 12%, pongo un Claro. ejemplo, sí lo puede vender, y que esa persona, ese experto con una casa de valores diga, sí, lo puedes hacer efectivo ahora basado a esta opción. Esas cositas sí sería importantísimas verlas con casos reales, que lo discutiremos como un tema de administración de flujo, me parece interesante, Anthony. No, y por supuesto, un poco como para concluir este tema, Anthony dijo algo bien importante en el tema del ciclo de conversión de efectivo. La Sí. compañía tiene que conocer su ciclo de conversión de efectivo para tomar decisiones de financiamiento y de inversión, porque si yo tengo un ciclo de conversión de efectivo pequeño, ¿verdad? ¿Cómo me endeudo a un corto plazo? Es correcto. O si tengo un ciclo de conversión de efectivo en el cual yo voy a necesitar en el corto plazo, ¿cómo invierto a largo plazo? Entonces, si yo invierto o me financio a ojo cerrado, definitivamente voy a tomar decisiones que no son acertadas. Esto y muchas cosas más vamos a ver en el webinar precisamente que John nos está comentando. Es un tema bastante interesante y pues que definitivamente vamos a solventarlo en la próxima fecha. Sí, te voy a invitar y vamos a contar contigo. Uno de los temas que vamos a chequear, ya para ir finalizando, ¿no? ¿Cuáles son los principales negocios del futuro, ¿no? Por ejemplo, nos va a tocar cambiar un poco, adaptarnos y ver si esto va de la mano con lo que hacemos ahora, ¿no? Claro, exactamente. Adaptarnos a las nuevas metodologías que existen hoy en día. Por ejemplo, a ver mayor volumen de información digital, se necesita en este caso un analista de datos, por lo cual tengo información en volumen y necesito analizarla con la finalidad de poder tomar decisiones. Segundo punto, también tenemos los servicios de protección de datos, que es un poco asociado al tema que hablamos en blockchain, pero con los tratamientos jurídicos necesarios para proteger la información de la compañía. Bueno, otro de los principales o las principales herramientas que debemos usar, y yo creo que ya los estamos comenzando a explotar, son las redes sociales, buscar un community manager que nos dé esas pautas, esas herramientas de cómo mi negocio se puede dar a conocer en nuestras redes sociales. Entonces, eso también es importantísimo. Y tenemos un abanico también de redes sociales, también algunas son sin costos, y eso le ayuda también a cualquier tipo de negocio salir a flote y darse a conocer en el mercado en el que nos desarrollamos. No solo nacional, sino internacional, porque esto no tiene límites. Otra de las herramientas son las inversiones en NFT y blockchain, que son estas inversiones en las cuales yo puedo poner mediante blockchain activos, puede ser una obra de arte. Entonces esto mediante el blockchain lo resguarda, y son estos tipos de activos que no varían el valor en un futuro y son únicos, porque una obra de arte tiene un valor en específico y no es que va a tener un valor volátil en el mercado en el tiempo. Y son digitales, Sí, obras son de arte digitales. Principalmente. Creo que a mi hija, que le encanta dibujar, me está viendo ahora, entonces que venda una de esas para ya. Sí, ahora hay Muy muchas bien. herramientas digitales para eso. Gracias. Bueno, y termino yo con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Crear robots para aumentar tareas o ejecutar tareas repetitivas. Creo que es algo que todavía Ecuador ya lo está haciendo. Yo creo que el año 21, luego que nosotros hicimos entre el 20 y 21, luego el evento del RPA que hicimos en el año 2019, dio un auge al tema del Robotic Process Automation, que tenía como misión esa, ¿no? En ese entonces era un tema tabú. Ahora yo creo que se está manejando mucho el tema de los bots o robots a través de los chats, que yo creo que es una medida. Sin embargo, el tema de automatizar o inteligencia artificial, como tú sabes antes, es mucho más amplia, mucho más focalizada, que efectivamente cuentes con un robot artificial que te ayuda a ejecutar tus tareas de manera repetitiva, que son las mismas. Más o menos como los macros en nuestra época de Excel, en la cual tengo que hacer columnas y repetir 20 veces esto, y automáticamente el macro lo hacía, pero no era un robot, era un simple repetidor de datos sobre una escala establecida. Mientras que acá el robot, ya con la inteligencia que tiene, puede ejecutar, no como un humano, pero nos puede ayudar mucho más sobre la ejecución de unas tareas complejas y diarias. Pues no. Muy bien, esto es lo que tenemos. Te
¿Qué más tenemos? Próximos eventos. ¿No te llamas a Gaby? Bueno, chicos, me alegro que todos hayan dado sus tips y recomendaciones, sobre todo en esta época que estamos pasando. Pandemia seguimos y el tema de la guerra, pues que hay que tener en cuenta cómo invertir el dinero y también cómo salvaguardarlo. Entonces, nuestro próximo evento será Administración de Flujo Efectivo. Es un evento webinar, la inversión es $100, es el 23 y 24 de marzo, en el cual vamos a compartir el tema de bolsa de valores y criptomonedas ya en sí, cómo invertirlo, y también las herramientas y la presentación, lo que son para los estados financieros para subir a la super de compañía. Entonces, ya saben, pueden inscribirse, es un evento abierto, auspicia también Tax Corporate de Consultant, Coffee Business, Colmena, AG, Asociación de Jóvenes de Ecuador y Futuro Casa de Valores. ¿Dónde se puede inscribir? Se puede inscribir en nuestras redes sociales o en los links que los pueden pedir pues, a las personas que trabajan en Audit Corporate, o lo pueden ver también, bueno, como ya les mencioné, en redes sociales están también los links de inscripción, y también pueden pagar vía tarjeta de crédito. Es importante que reciban esta capacitación para no tener errores en subir este tipo de información. Cuéntanos un poquito, John, qué es lo que van a tratar en sí de lo nuevo en administración de flujo de efectivo. Uno de los temas es evaluar la rentabilidad, Gabriela, ¿no? Producto de momentos de crisis donde voy a terminar en pérdida, establecer un plan para no perder tanto o llegar a un punto de equilibrio mínimo. O, ¿por qué no? Buscar por lo menos una utilidad marginal, que es lo que yo quiero cubrir por lo menos en el año. También ver cuáles son las claves y estrategias para ello, un programa de liquidez, como tú señalabas, para establecer cuál es mi fondo de maniobra real, los ciclos de maduración, que es lo que también discutíamos, para poder establecer, y una planeación financiera efectiva, ¿no? Obviamente el tema del bonus track que tiene esto como adicional, el tema de lo que es mercado de valores, invitados para hablar del tema, inclusive ya haciendo la invitación aquí a Alejandra para que participe, y también una persona que es Carlos Ruiz, que siempre nos apoya en el tema de criptomonedas, para que también las personas conozcan este tema que ya está más de manera social, claro, y puedan hacer inversiones, ¿no? Eso es todo. Gabriela, nos despedimos. Sí, nos despedimos, agradecemos mucho por estar en nuestros live. No se pierdan todos los en vivos que realizamos en redes sociales, totalmente gratuitas, información valiosa que les sirve para sus negocios, empresas o sus pymes. En todo caso, esto es todo. Muchas gracias por acompañarnos. A Alejandra, Anthony, Ingrid y John, la despedida. Les agradezco mucho. Doy paso para que todos se despidan. Anthony, por favor, todos despídanse. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la apertura y espero que estos tips les ayuden para que su negocio siga adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un completo honor poder estar aquí conversando con ustedes pues, acerca de este tema tan importante que es quebrar o sobrevivir en una época de crisis. Así que definitivamente siempre es importante tener esos tips y herramientas, así que encantada y muchísimas gracias. Muchísimas gracias y los esperamos en el webinar del 23 y 24. Les agradezco, creo que la labor que se hace con el propósito de no solamente analizar los problemas, sino evaluarlos y ver de qué forma buscamos en conjunto con ustedes las soluciones. Un año crítico, complicado, pero creo que lo más importante es seguir en lucha frente a las situaciones adversas que se nos presenten. Suerte, muy buena semana y nos vemos el 23 y 24. Muchísimas gracias, nos vemos. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Chao. ¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos.
fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable.